Hola, de nuevo os traigo un ejercicio de semejanza. En esta ocasión vamos a hallar la figura semejante a la figura dada, siendo la razón de semejanza 3/5. Es decir, si en la figura el segmento, por ejemplo, el segmento ED mide 5 unidades, en la figura que tenemos que hallar, ese segmento tiene que medir 3. Bueno, la figura semejante podríamos construirla en cualquier sitio del soporte, pero para ahorrar en trazados vamos a hacer coincidir el segmento E' de' sobre el segmento ED y el segmento E'' sobre el segmento EA. Para eso el punto E' va a ser el mismo que el punto E. Para poder dividir el segmento en 5 partes iguales vamos a aplicar el teorema de Tales. Vamos a recordarlo. El teorema de Tales dice que si dos rectas concurrentes que son seccionadas por rectas paralelas, en ellas se generan segmentos proporcionales. Entonces lo que vamos a hacer es poner dos segmentos que se cortan en uno de los extremos de los segmentos. Uno de ellos lo dividimos en 5 partes iguales y luego solo tenemos que unir los extremos libres primero, y luego trazar rectas paralelas a esa recta que nos ha servido de unión de los extremos libres. Pues eso es lo mismo que vamos a aplicar sobre los lados de la figura, aunque ahora veremos que no es necesario aplicarlo sobre todos los lados. Vamos a empezar, por ejemplo, aplicándolo sobre el segmento ED. Podríamos empezar por el que fuese, da lo mismo, por el que fuera, da lo mismo. Entonces, por el punto E, que es uno de los extremos del segmento, trazamos un segmento sobre el que transportamos 5 veces la misma medida. Unimos los extremos libres, es decir, el punto D con el extremo libre del segmento que acabamos de trazar, y luego no hace falta que tracemos paralelas por todas las partes de ese segmento, por las 5 divisiones. Con que lo hagamos por la tercera, que es la que vamos a utilizar, es suficiente. Bueno, como os he dicho antes, el punto E' va a coincidir con el punto E. Van a estar en el mismo sitio. Y el que acabamos de hallar sería el punto D'. A continuación vamos a hallar el segmento semejante al segmento DC, al lado de C de la figura. Para no tener que aplicar el teorema de Tales, o sea, dividir, ese segmento DC, porque el teorema de Tales íbamos a usarlo, el segmento DC en 5 partes iguales también, lo que vamos a hacer es unir el punto E con el punto C. De forma que tenemos dos segmentos concurrentes, el segmento EC y el segmento ED. Pues lo único que tendremos que hacer es trazar una recta paralela al lado DC que pase por el punto D' que habíamos hallado anteriormente. Cogemos nuestra plantilla, en este caso la escuadra, la colocamos para marcar la dirección del segmento DC y ahora por D' pasamos una paralela. Donde corte el segmento EC tendremos el punto C'. Es como si hubiésemos hallado el triángulo semejante al triángulo EDC. Y ese triángulo semejante al triángulo EDC sería el triángulo E'D'C'. Pues vamos a trabajar exactamente igual con todos los segmentos que configuran los lados de la figura. Ahora vamos a unir E con el punto B y vamos a hallar el triángulo semejante al triángulo EBC. Lo único que tendremos que hacer, es pasar una recta paralela a BC por el punto C'. De esa forma ya tenemos el lado C'B', semejante al lado BC, siendo la razón de semejanza 3/5. Y lo mismo hacemos con el triángulo EAB. Por el punto B' pasamos una recta paralela al lado de la figura, al lado AB, y de esa forma obtenemos el punto A'. Y ya tenemos toda la figura semejante a la figura dada, siendo la razón de semejanza 3/5.